El personaje que ustedes ven acá, bueno, ya falleció en el año, hace unos 4 años más o menos, o fue Juan García. Él es un antropólogo esmeraldeño que trabajó en la Universidad Andina Simón Bolívar. Desde 1999 él tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño de él? Fomentar en la educación afroecuatoriana. ¿En qué consiste? En que nosotros como afrodescendientes conozcamos también sobre nuestra cultura en las comunidades, pero que no solo nos quedemos en nuestras comunidades, sino que salgamos también hacia otras instituciones educativas para que todos conozcamos, que los mestizos, que los indígenas, que los afrodescendientes, conozcamos todo sobre nosotros. Entonces, Juan García se identificaba como un obrero más de esta lucha para llegar a las instituciones educativas y lo logró. Este sueño que empezó justamente cuando finalizaba el siglo XX, en 1999, logró cristalizarse ya en el siglo XXI, en el año 2002, más o menos, cuando el Ministerio de Educación hizo algunos proyectos sobre la educación afroecuatoriana que llegaron a comunidades afrodescendientes de Imbabura y Carchi principalmente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que los docentes no estaban preparados para socializar sobre la educación a los chicos, porque también tenemos que prepararnos, no se trata solo de tener un libro, ver la cultura afro y eso compartirla con los chicos, no, necesitábamos también entender lo que es la educación. Casa adentro primero, como él decía, pero también casa afuera. Entonces, cuando hablamos de casa afuera, estamos hablando también de llegar a otras instituciones para que conozcan sobre el tema. Ya pasó, parece, ya es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vimos nosotros un libro de historia, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, ¿de qué nos hablan? ¿Alguien me puede responder qué nos decían sobre los afrodescendientes en los libros de historia? ¿Alguien escuchó tal vez? Eran esclavos y que habían llegado por mediante las embarcaciones cuando eran descubiertos. Sí, bueno, nosotros estamos justamente lo que nos dice la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Lo que nos dice Angélica, ¿no es cierto? Es verdad. Cuando abrimos nosotros el libro de historia, simplemente veíamos que fuimos esclavizados, ¿no es cierto? Y hasta ahí queda. Y que no es mentira, ¿no? También es verdad. Aquí en Ecuador nosotros vivimos de esclavitud. Nuestros ancestros vivieron de esclavitud durante 300 años. 3 siglos vivieron de esclavos. Y no es que vinieron ellos, ¿no es cierto?, como quien dice, voluntariamente, ellos fueron robados de África y fueron esclavizados en lo que hoy es el Valle de Chota, Salinas y La Concepción. Estamos hablando, pues, en ese tiempo de los jesuitas, ¿no es cierto?, que teníamos, nuestros ancestros eran esclavizados y eran víctimas de crueles castigos, ¿no? Entonces, es una historia muy triste que no es que la olvidamos, pero es necesario saber que no solamente los afrodescendientes aquí marcaron un hito, por ejemplo, en ser esclavos, pero también nos dejaron su cultura, nos dejaron sus costumbres, y eso también vale la pena resaltar. Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros, hace un tiempo acá vino al Banco Central, al ex Banco Central, a lo que es la Dirección de Cultura del Banco Central, vino una exposición sobre la esclavitud. Y yo, bueno, le quise poner esta fotito que la tenía también cuando hice un reportaje sobre esto, en la que ustedes ven aquí este tipo como de balitas, con esto les ponían como que fuera el ganado a las personas y les marcaban, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes el sufrimiento por el que tenían que pasar. Solamente eso es una parte nada más. Cabe recalcar que antes de los afrodescendientes fueron los indígenas también los esclavos. ¿Y qué fue lo que pasaba? Los indígenas iban muriendo y ellos necesitaban una mano de obra más fuerte que resiste. Entonces, al ir al África, encontraron en los afrodescendientes una población que resistía los maltratos más crueles. Y por eso tuvimos 300 años hasta que en 1851 el presidente de ese entonces, José María Urbina, decreta la finalización de la esclavitud, pero ahí vemos otro tipo de maltratos también a los que fueron los afrodescendientes. Entonces, vamos a pasar un poquito de la página, esa página tan dolorosa que es la esclavitud, y vamos a pasar ahora a un proceso social que es la etnoeducación. Hablar de la etnia afrodescendiente para que todos la conozcan, pero más allá de la esclavitud, dar pasos un poquito más grandes y más elevados que hablar únicamente de la esclavitud. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a vivir la diversidad. Pasamos la página esta tan dolorosa que tuvimos durante 300 años y en la que Ecuador también estuvo presente como la esclavitud y nuestra provincia, ¿no? Tenemos la de Chota, Salinas y La Concepción, donde hubo esclavitud, pero ahora vamos a ver un poquito más allá, que es el tema de la diversidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad cultural, ¿cierto? Recientemente hubo
pequeño altercado con la directora de cultura, no sé si ustedes supieron, en el centro del municipio, cuando hablaba de estas carpas de afros, carpas mestizas, carpas, ¿qué más era? Indígenas. Entonces, tal vez el discurso sí fue errado realmente porque se notó un discurso como muy disociador. O sea, en lugar de unir, yo decía de pronto unir como una cuestión de interculturalidad, vivir y gozar de interculturalidad, más allá de separar. Entonces, cuando hablamos de vivir la diversidad, de esto estamos enfocándonos también desde la educación. Cuando hablamos de esto en las aulas, por ejemplo, vamos a ver, tenemos tres condiciones nada más para poder hablar de esta diversidad. La primera es el respeto cultural. Yo voy a respetar tu cultura y tú también vas a respetar la mía, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que sin respeto no podemos hablar de interculturalidad, ¿ya? El respeto es la base. Luego tenemos el diálogo cultural, los saberes y conocimientos para armonizar estos conceptos, también para entenderlos y para vivirlos. Entonces, les decía, una cosa es hablar y otra cosa es practicar, porque lamentablemente todavía vivimos en un país en el que el racismo aún está presente, rezagos todavía del racismo, pero aún está presente. Y el enriquecimiento mutuo. Entonces, nosotros hablamos de esta diversidad, de este respeto, de este diálogo y de enriquecernos, por ejemplo, de lo que tienen los indígenas, de lo que tienen los afrodescendientes y de lo que nos ofrecen también los mestizos. Solo así vamos nosotros a tener éxito en el tema de la educación afroecuatoriana. Sin esos elementos no es posible. Ahora, vamos a enfocarnos en el rostro de la mujer, ¿no es cierto? Y de eso se trata justamente mi ponencia. Pero antes de hablar de eso, tenemos que entender, ¿no es cierto?, ciertos conceptos como en educación, diversidad e interculturalidad. Este libro que ustedes ven se llama El color de la panela. Yo lo adquirí justamente hace 25 años, ¿ya? Porque estaba haciendo mi tesis de la licenciatura en comunicación social. Entonces me pareció muy interesante. Incluso tengo ahí la fecha anotada que fue en mayo de 2000 que compré el libro y me ayudó mucho. En esta obra justamente está desde Carla Guerrero y habla de cómo la mujer ha sido un eje tan importante, en este caso la mujer afrodescendiente, para lo que ha sido la actividad económica, especialmente del Valle del Chota, ¿sí? Y cómo la retratan a la mujer del Valle del Chota, especialmente el Valle del Chota, Salinas y La Concepción, que son nuestros territorios afrodescendientes, nuestros territorios ancestrales, la retrata como una mujer protagonista en el ámbito de la agricultura, cultiva, cosecha. A ella la van a ver siempre en los mercados, por ejemplo. Siempre la van a ver vendiendo papaya, vendiendo churros, vendiendo el famoso frijol guantú, ¿ya? Entonces es un eje de la economía. Entonces vamos a marcar territorio como mujeres, la fortaleza que tiene la mujer afrodescendiente, ¿sí? Pero eso no es nuevo, o sea, eso también es una herencia ancestral, esa fortaleza. Entonces también se considera a la mujer choteña como sinónimo de seguridad, de trabajo y como un eje central de la familia, ¿ya? Entonces, y justamente ahí tenemos una imagen de una mujer de Acarigua, ¿sí? El color de la panela es un libro muy bonito en el que se retrata justamente cómo es el protagonismo de la mujer. Acá tenemos este protagonismo que tiene la mujer choteña se ve reflejado y se ve inmortalizado en las esculturas de Alice Greb. No sé si ustedes la han visto tal vez. Alice Greb es una escultora ecuatoriano-suiza, de padres ecuatorianos y suizos, en los que ella retrata justamente lo que es la mujer afrochoteña. Esta exposición se llama La Carga, estuvo en 2018 aquí en Ibarra, especialmente. Y bueno, ella es Alice Greb, la escultora es Alice Greb, y miren cómo hace ella los tamaños en tamaño real. Ella hace figuras en las que ha expuesto en España, ha expuesto en otras ciudades del país y por supuesto aquí en Ibarra. Son mujeres que existen en la vida real también. Aquí tenemos las Tres Marías, tenemos una comerciante de tomate, tenemos una mujer embarazada. Y ven cómo esta mujer embarazada carga en su cabeza la canasta de compras, en el juguete de su hijo y además está cargando a su hijo, ¿ya? Entonces esa es la fortaleza que se retrata en la mujer afrodescendiente. Y es muy bonito hablar de eso porque más allá de los estereotipos que existan, ¿no es cierto? De los estereotipos, de las creencias, vamos más allá enfocándonos en un tema cultural y un tema artístico además. Y vamos a conocer algunos rostros de mujeres afroamericanas, afroecuatorianas que han hecho historia. Una de ellas es Martina Carrillo. Ustedes cuando vayan a la Concepción van a encontrar un monumento dedicado a Martina Carrillo. Y además de eso van a encontrar la tumba de Martina Carrillo. Pero ¿quién fue Martina Carrillo y qué fue lo especial que hizo?
Ella fue una esclava, fue esclavizada ella también, pero se le reconoce en la historia como la primera mujer afrodescendiente a nivel de Latinoamérica que luchó por los derechos de todos los esclavizados. Entonces ellos se fueron a la Real de Quito con otros esclavos, fueron a reclamar un trato más justo, porque los castigos eran infrahumanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Por denunciar, ella recibió 300 latigazos. Dice que se le abrió el pecho de los latigazos que ella recibió, ¿ya? Pero valió la pena un poco este reclamo que ella hizo, porque después realmente ya los tratos como que fueron cambiando, y prácticamente ella fue reconocida como una mujer oral, y fue una de las precursoras para terminar con la esclavitud aquí en Ecuador. Tenemos también a la negra Fernanda. Ella es Fernanda Barriga, fue Fernanda Barriga que acompañó a Simón Bolívar hasta el último día de su vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con Fernanda Barriga? Ella pues era cocinera, imagínense en esa sazón como sería yúndica, ¿no es cierto? Fue una mujer de confianza de Simón Bolívar y también de Manuelita Sáenz. Según el historiador Enrique Llano Mora, ella fue la mujer que lo acompañó hasta el último día de su vida, no Manuelita Sáenz, porque todos sabemos que no estuvo Manuelita cuando él murió, pero sí estuvo la negra Fernández, ella es también del Chota, y nos dicen que ella tuvo también una influencia bastante grande en las mujeres afrodescendientes. La fotito que ustedes ven ahí la tomamos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuando ustedes vayan a la Universidad Andina Simón Bolívar, hay una atril de las mujeres libertadoras, en la que no falta nuestra negra Fernanda. Pero poco o nada se ha hablado de ella en los libros de historia, casi no sabemos, ni en las películas que han hecho, ni en las series sobre Simón Bolívar, casi no sé, más bien no se ha hablado nada sobre ella, ¿ya? Pero existe. Y también fue muy importante en lo que fueron las épocas libertarias de Simón Bolívar. Aquí tenemos en cambio otro de una mujer afroamericana, ella fue Rosa Parks, y falleció en el año 2005 cuando tenía 92 años. ¿Qué hizo Rosa Parks? Bueno, cuando hablamos nosotros de la década de los 50 y los 60 especialmente, ya después de todo lo que fue la esclavitud, etcétera, estamos hablando del siglo XX, en el que en pleno siglo XX había segregación racial, ya, en todo el mundo. Entonces, ¿quién fue Rosa Parks? En ese entonces, en los 50, 60, había esta segregación, por ejemplo, en el transporte, en el bus. Los negros tenían que sentarse en la parte de atrás y los blancos tenían que sentarse en la parte de adelante. Aunque hubiera estado vacío el espacio de adelante, los negros tenían que ir atrás. Y si ya el espacio de atrás estaba lleno, pues no podían ocupar los espacios de adelante. Hombres, mujeres, etcétera, tenían que estar atrás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Rosa Parks? Como no había espacio atrás, ella se sentó adelante. ¿Qué creen que pasó en esa época? ¿Qué creen que pasó? En plena segregación, que ella se haya sentado adelante. Agresiones. ¿Cómo? Pudo haber sufrido agresiones. Sufrir, le metieron presa además. Entonces, ese fue el gesto que ella hizo. Nosotros le detuvieron porque le consideraban delito. Ese único gesto que ella hizo fue como que la chispa que se empezó a encender para terminar con la segregación racial en Estados Unidos. Ese solo gesto que ella hizo. Porque ya cuando ella le detuvieron, pues todos saltaron, protestaron, etcétera. Porque no es que había cometido un delito, pero en ese entonces se consideraba un delito. ¿Qué sucedió con Rosa Parks? Luego, pues ella recibió el premio Martin Luther King, la medalla presidencial de la libertad, y es reconocida hasta hoy, Rosa Parks, ¿no? Entonces es una mujer muy importante porque también apoyó en lo que es el tema de la terminación de la segregación racial en Estados Unidos. Luego tenemos a Mae Jemison. Ella fue la primera mujer afrodescendiente en llegar a la NASA, ¿ya? Entonces, tenemos que ella también trabajó en la NASA, hizo investigaciones súper interesantes también, y luego que ya con la NASA, ella trabajó en el sistema de telecomunicaciones basado en satélites. Una mujer súper importante también. Y no podemos olvidar a nuestras tres Marías, ¿no es cierto? Y a la Celina Espinosa, ¿no es cierto? La reina de la bomba que se llamaba. Las tres Marías fueron reconocidas como patrimonio vivo del Ecuador. Una de ellas ya falleció, pero siguen manteniéndose a nivel de la cultura de acá de los ecuatorianos y los salvadoreños. Alicia Villar es una diseñadora, ella vive en Carpuela, es escultora, diseñadora de modas, ha expuesto en varias ciudades también de acá del país. Y no podemos olvidar, ¿no es cierto?, esta cultura que tenemos nosotros a través de la danza. Creo que no tenemos el audio. ¿No está el audio? Sí.
es alegría, que también tiene rostro de mujer. Entonces aquí tenemos solamente una muestra. Realmente aquí tenemos una muestra, solamente una pequeña muestra nosotros de lo que hemos sido como afrodescendientes, de la cultura que vivimos, de la historia que tenemos. Y tengo poquitas mujeres que les he traído por el tiempo también, pero hay muchas, hay millones en todo el mundo. Entonces hay que vivir esa interculturalidad con respeto, disfrutar de la diversidad que tenemos. Aquí es una muestra, miren, de todo lo que se ha logrado. Espero que les haya gustado, pues, y muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho a cada uno. Tenemos unos 3 minutitos en la parte súper cronometrada de la exposición para preguntas si ustedes la tienen. ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta? ¿No? De parte del público. Por favor. Realmente no es una pregunta, sino una felicitación. Muy interesante la ponencia, ya que nosotros como personal de salud tenemos una teorista, ¿no? Que nos habla acerca de la interculturalidad, Madeline Lane, ¿sí? Sin embargo, este cuidado que nosotros no realizamos hacia las personas, sea de la cultura indígena o sea de la cultura afrodescendiente, sin embargo, se lo realiza superficialmente, ¿no? Hay cosas como las que nos acaba de presentar que no se ha escuchado jamás. De hecho, personalmente yo nunca había escuchado de varias personas que se encuentran ahí y que realmente merecen, ¿no?, ser representadas dentro de nuestra cultura y nuestra historia como ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo antes de darle paso a la profesora para la siguiente exposición, sí quería hacerle una pregunta, bueno, en realidad una solicitud de palabras, porque son estudiantes de medicina, básicamente van a desenvolverse, ¿verdad?, en el campo de la medicina. Y lo que quería preguntar allí, si tenían algunas palabras, con respecto al ejercicio de la profesión que ellos van a ejercer y la etnoeducación, ¿no? ¿Cómo podría aportar la etnoeducación a la formación de ellos y que ellos podrían tener en cuenta también dentro de su formación para el ejercicio de la profesión? Es muy interesante porque, por ejemplo, mi ñaña es enfermera también, ¿no? Y justamente ella había hecho una tesis sobre la labor que realizan las parteras, porque en el Valle de Chorro, específicamente en Carpuela. Porque en Carpuela aún, con en Salinas también, aunque un poco menos, pero en Carpuela aún existe la práctica ancestral de las parteras. Y también en Otavalo, sí, en el sector indígena, es incluso reconocido por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo se puede poner en práctica conociendo? ¿Ya? Y mucho teniendo en cuenta también el valor del respeto, ¿ya? Porque ustedes saben ahora, como yo les decía, todavía existen rezagos de racismo, lastimosamente es así, pero si nosotros conocemos, no podemos nosotros de pronto respetar lo que no conocemos, pues. Entonces, con la educación es muy interesante saber las costumbres, por ejemplo, que se tienen en ciertas partes del país, especialmente el sector indígena, el sector afrodescendiente, para un poco ser parte de apoyar, por ejemplo, con charlas en sus sectores, también desde la parte de salud, pero sobre todo lo fundamental es conocer desde, por ejemplo, esta práctica ancestral de las parteras, conocer cómo es lo que las tradiciones que tienen, por ejemplo, para distintos mecanismos de salud. Entonces, yo les invitaría a conocer un poco la historia para también, para